Imagínate estar solo en el desierto, rodeado de silencio, cuando de repente escuchas una voz que no es humana, que te llama por tu nombre, una voz que te encomienda una misión más allá de lo comprensible. Esto es lo que les ocurrió a los profetas del Antiguo Testamento. Pero estas visiones no solo cambiaron sus vidas, cambiaron el curso de la historia. Hoy, exploraremos cómo estos hombres experimentaron lo divino y cómo sus revelaciones moldearon el destino de naciones enteras. Isaías, el profeta de la visión de la gloria. Isaías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Su historia comienza con una visión tan asombrosa, que es imposible no quedar maravillado. En el año en que murió el rey Usías, Isaías fue testigo de una revelación sobrenatural, vio al Señor sentado en un trono elevado, y la orla de su manto llenaba el templo. A su alrededor, serafines, criaturas celestiales con 6 alas, proclamaban en un canto solemne: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Esta visión no era solo una muestra de la majestuosidad de Dios, sino una revelación del carácter divino. Los serafines cubrían su rostro con 2 de sus alas, un acto de reverencia ante la santidad absoluta de Dios. Con otras 2 volaban, y con otras 2 cubrían sus pies, un gesto de humildad ante el Todopoderoso. La imagen era clara: Dios estaba rodeado de gloria y poder, inalcanzable en su pureza. Frente a tal visión, Isaías no pudo hacer otra cosa que reconocerse indigno. En medio de la majestad de Dios, exclamó: «¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros!». Isaías se vio a sí mismo no solo como un hombre pecador, sino como alguien perteneciente a un pueblo pecador. Estar en presencia de Dios revelaba no solo su imperfección, sino la del mundo entero. Pero en su desesperación, Dios no lo dejó sin esperanza. Uno de los serafines voló hacia Isaías con una brasa ardiente tomada del altar. Tocó los labios de Isaías y le dijo: «Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado». Esta escena simboliza el poder de la purificación divina. Dios no solo revela el pecado, sino que también provee el medio para redimirlo. Después de ser purificado, Isaías escuchó la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Sin dudarlo, Isaías respondió con valentía: «Heme aquí, envíame a mí». Este fue el momento en el que Isaías aceptó la misión divina, una tarea que cambiaría su vida para siempre. La misión de Isaías no sería fácil. Fue enviado a advertir al pueblo de Israel sobre su rebelión y la inminente destrucción si no se arrepentían. Dios le dijo a Isaías que su mensaje caería en oídos sordos: «Ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan». Este es uno de los aspectos más tensos de la misión de Isaías: su profecía sería ignorada, y sin embargo, debía proclamarla. La visión de Isaías también incluía terribles advertencias sobre el futuro de Israel. Dios le mostró la devastación que vendría si la nación continuaba en su desobediencia. Los profetas anteriores habían hecho advertencias similares, pero Isaías fue testigo de la destrucción con una claridad impresionante. Jerusalén sería reducida a ruinas, y su pueblo, llevado al exilio. A pesar de las advertencias de juicio, Isaías también trajo un mensaje de esperanza. En medio de la destrucción que predijo, Dios le mostró una visión de restauración. Un remanente del pueblo sería salvado, y un futuro rey justo, un siervo sufriente, traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. Isaías tuvo una visión profundamente emotiva sobre un futuro salvador que sufriría por los pecados de muchos. Este, siervo sufriente, sería despreciado y rechazado por los hombres, pero a través de su sufrimiento, traería sanidad. Isaías profetizó: «Por sus heridas hemos sido sanados». Además de la visión del siervo sufriente, Isaías también profetizó la venida de un rey justo que gobernaría en paz y justicia. «Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Este rey sería conocido como Príncipe de Paz, y su reinado no tendría fin». Isaías no solo predijo la caída de naciones y el sufrimiento del Mesías, sino también una visión del futuro más allá del juicio. Vio un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habría más sufrimiento ni dolor. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito. La influencia de Isaías ha trascendido los siglos. Sus palabras no solo resonaron en el antiguo Israel, sino que han influido en generaciones de creyentes a lo largo de la historia.
Desde los tiempos bíblicos hasta hoy, Isaías es citado como una fuente de consuelo, advertencia y esperanza. Isaías fue más que un simple profeta. Fue un hombre que vio la gloria de Dios y aceptó una misión casi imposible, advertir a su pueblo sobre la furia divina y al mismo tiempo ofrecerles una esperanza para el futuro. Su legado sigue vivo hoy, recordándonos la tensión entre el juicio y la misericordia, y la promesa de un reino eterno de paz. Jeremías, el profeta de la lamentación. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, tuvo una de las misiones más dolorosas en la historia del Antiguo Testamento. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento y la desesperación, no por lo que le tocó vivir, sino por la dura tarea de advertir a su pueblo de un desastre que no podían o no querían ver. Jeremías no solo predijo la caída de su nación, sino que también expresó con profundo dolor el mensaje de Dios. Sabía que su misión no traería consuelo ni alivio, sino advertencias de destrucción que lo llevarían al rechazo y al aislamiento. A medida que la invasión babilónica se acercaba, Jeremías insistía en que el pueblo debía arrepentirse. Sin embargo, en lugar de escuchar sus palabras, los líderes de Judá lo rechazaron y se burlaron de él. Lo encarcelaron, lo golpearon y lo acusaron de traición. Jeremías no solo profetizó el ataque, sino que tuvo visiones horribles del futuro de Jerusalén. Vio el hambre, la desesperación y la muerte que seguirían al asedio babilónico. Sus descripciones fueron tan gráficas que eran difíciles de soportar, tanto para él como para quienes las escuchaban. Pese a su misión divina, Jeremías experimentó una profunda soledad. No solo era ignorado y maltratado por su pueblo, sino que también fue privado de la vida normal que cualquier hombre de su tiempo podría haber tenido. Dios le ordenó que no se casara ni tuviera hijos, para evitarle el dolor de verlo sufrir en la devastación que se avecinaba. Jeremías vivió un conflicto interno constante. Aunque amaba profundamente a su pueblo, sabía que no podía cambiar el destino que Dios había revelado. Cada advertencia que pronunciaba era un recordatorio del dolor inminente. Que mi cabeza fuera un manantial de agua y mis ojos una fuente de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de mi pueblo, exclamaba en su desesperación. Cuando finalmente llegó el día de la invasión babilónica, todo lo que Jeremías había profetizado se hizo realidad. La ciudad fue arrasada, el templo destruido y el pueblo de Judá fue llevado al exilio. Jeremías, el testigo de este desastre, quedó solo entre las ruinas de Jerusalén. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías no se quedó en silencio. En su dolor, escribió el libro de Lamentaciones, una serie de poemas que expresan la agonía de haber perdido todo. El profeta caminaba entre las ruinas, observando el sufrimiento de su pueblo y preguntándose por qué no lo habían escuchado. Jeremías no fue un héroe celebrado en su tiempo. De hecho, fue incomprendido y despreciado. Sus contemporáneos no valoraron su misión, y muchas veces lo acusaron de traición por sugerir que el pueblo debía someterse a Babilonia para evitar la completa destrucción. Tras la destrucción de Jerusalén, Jeremías no tuvo un final glorioso. Fue llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de judíos que huyeron después de la invasión babilónica. Allí murió, lejos de su hogar y de la tierra que tanto amaba. A pesar de toda la desolación y el dolor, Jeremías no predicó solo destrucción. En medio de su mensaje de juicio, también habló de un futuro de restauración. Los días vienen, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías veía más allá de la tragedia inmediata y confiaba en que Dios traería una nueva esperanza a su pueblo. Jeremías habló de un tiempo en el que Dios escribiría su ley en los corazones de las personas. No habría necesidad de enseñar al prójimo sobre Dios, porque todos lo conocerían. Esta visión de un futuro restaurado ofrecía un rayo de esperanza en medio de la destrucción y el exilio. El mensaje de Jeremías sigue siendo relevante hoy. En un mundo que a menudo rechaza la verdad o el arrepentimiento, las advertencias de Jeremías nos recuerdan que ignorar la voz de Dios tiene graves consecuencias. Pero también nos muestra que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay esperanza de redención. Jeremías es un recordatorio poderoso de lo que significa ser fiel a la verdad, incluso cuando es impopular o doloroso. Su vida fue una mezcla de dolor, soledad y desolación, pero también de esperanza y promesa. Nos enseña que en medio del lamento, siempre hay lugar para la redención. Ezequiel, el profeta de las visiones extrañas.
Si hay un profeta cuyas visiones parecen sacadas de una película de ciencia ficción, es Ezequiel. Desde el primer capítulo de su libro, somos transportados a un mundo de símbolos enigmáticos y criaturas celestiales. Entre las más famosas está la visión de los querubines, seres con 4 caras, la de un hombre, un león, un toro y un águila, acompañados por ruedas llenas de ojos que se movían junto a ellos. Ezequiel no solo fue testigo de visiones extrañas, sino que fue uno de los profetas más enigmáticos y teatrales de la Biblia. No solo habló la palabra de Dios, sino que a menudo actuó sus profecías de manera simbólica, haciéndose un signo viviente para su pueblo. Ezequiel profetizó durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, el exilio babilónico. Tras la invasión de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, un hecho que Ezequiel vivió de primera mano. Una de las visiones más conmovedoras de Ezequiel fue ver la gloria de Dios alejándose del templo en Jerusalén. Para los judíos, el templo era el lugar más sagrado, el corazón de su identidad religiosa y nacional. Pero, en esta visión, Ezequiel fue testigo de cómo la presencia de Dios abandonaba el templo debido a los pecados del pueblo. Otro de los elementos visuales desconcertantes en las visiones de Ezequiel es la famosa rueda dentro de la rueda. Este enigma visual ha sido interpretado de muchas maneras, desde una representación de la complejidad del poder divino hasta una metáfora del control absoluto de Dios sobre todas las cosas. Dios designó a Ezequiel como un centinela para el pueblo de Israel. Su trabajo no era solo advertirles del peligro inminente, sino también llamarlos al arrepentimiento y la restauración. Como centinela, tenía la responsabilidad de dar la advertencia adecuada, pero no podía obligar al pueblo a escuchar. El mensaje de Ezequiel no fue fácil de aceptar. Al igual que Jeremías, tuvo que advertir al pueblo de la inminente destrucción de Jerusalén. Ezequiel habló de espadas, hambre, plagas y la completa devastación de la ciudad. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio del juicio divino que estaba por llegar. A pesar de los mensajes de juicio, Ezequiel también fue portador de esperanza. Una de sus visiones más famosas es la del Valle de los Huesos Secos. En esta visión, Ezequiel vio un valle lleno de huesos humanos secos y dispersos. Pero entonces, ante sus ojos, los huesos comenzaron a unirse y a revestirse de carne y piel, hasta que se convirtieron en un ejército viviente. Ezequiel también habló de una transformación interna. Profetizó que Dios quitaría el corazón de piedra de su pueblo y les daría un corazón de carne. Este nuevo corazón sería sensible a la voluntad de Dios y permitiría a los israelitas vivir en una relación renovada con Él. A pesar de la destrucción del templo en Jerusalén, Ezequiel tuvo una visión de un nuevo templo. Esta estructura no era solo una reconstrucción del anterior, sino un símbolo del futuro reino de Dios, donde su presencia habitaría nuevamente entre su pueblo. Ezequiel no solo profetizó sobre la restauración espiritual, sino también sobre la restauración física de Israel. Habló de la reunificación de las tribus dispersas y del regreso del pueblo a su tierra prometida, donde vivirían en paz bajo el reinado de un príncipe justo. Las visiones de Ezequiel, llenas de criaturas celestiales, también son un recordatorio de que el mundo espiritual es vasto y misterioso. Los querubines, con sus múltiples rostros y alas, representan seres más allá de nuestra comprensión, pero que sirven a Dios en su trono celestial. Ezequiel no solo habló a Israel. En su libro, también encontramos profecías dirigidas a las naciones vecinas, como Egipto, Tiro y Edom. Estos mensajes advertían a las naciones de que no escaparían del juicio de Dios por su orgullo y su opresión sobre el pueblo de Israel. Ezequiel es uno de los profetas más complejos y fascinantes de la Biblia. A través de sus visiones extrañas y sus mensajes contundentes, nos enseña sobre el juicio de Dios, pero también sobre su deseo de restaurar a su pueblo. Ezequiel nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de redención. Daniel, el profeta de los sueños y las bestias. Daniel, el profeta exiliado en Babilonia, no solo fue conocido por su sabiduría, sino también por su don para interpretar sueños y visiones. Desde muy joven, Dios le concedió esta habilidad especial, lo que le permitió revelar secretos ocultos incluso al poderoso rey Nabucodonosor. Pero los sueños y visiones de Daniel no solo eran para otros. En sus propios sueños, Daniel fue testigo de escenas aterradoras y simbólicas que dejaban en claro el destino de las naciones.
Uno de los momentos más impactantes en la vida de Daniel fue su interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. El rey soñó con una gran estatua formada por diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Cada uno de estos materiales representaba un reino, y la estatua fue finalmente destruida por una roca que se convirtió en una gran montaña. Entre las visiones más aterradoras de Daniel se encuentra la de las 4 bestias emergiendo del mar. Cada bestia representaba un imperio poderoso. La primera era como un león con alas de águila, la segunda, un oso con 3 costillas en la boca, la tercera, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y la cuarta, una bestia indescriptible y aterradora con 10 cuernos. En una de las visiones más impresionantes de Daniel, vio al anciano de días, una figura divina que se sentaba en un trono rodeado de fuego. Ante él, miles de seres celestiales asistían mientras se abrían los libros del juicio. Esta imagen del juicio final ha sido una fuente de inspiración y reflexión durante siglos. Uno de los personajes más enigmáticos en las visiones de Daniel es el Hijo del Hombre. Daniel lo vio acercarse al anciano de días y recibir dominio, gloria y un reino que nunca sería destruido. Este ser celestial ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. A lo largo de su vida, Daniel no solo enfrentó visiones apocalípticas, sino también desafíos personales. Uno de los eventos más conocidos es cuando fue arrojado al foso de los leones por negarse a adorar al rey Darío. Pero Dios lo protegió, y Daniel salió ileso, lo que dejó a todos asombrados. Otra de las interpretaciones notables de Daniel fue el sueño del gran árbol, que representaba al rey Nabucodonosor. En el sueño, el árbol se extendía hasta los cielos, pero luego era cortado. Este sueño era una advertencia al rey sobre su orgullo, y cómo Dios lo humillaría si no reconocía su soberanía. El último gran evento antes del colapso del imperio babilónico fue el banquete de Belsasar. Durante esta fiesta, una mano misteriosa apareció y escribió en la pared palabras que nadie podía interpretar. Fue Daniel quien reveló el significado: el reino de Belsasar estaba contado, pesado y sería dividido. Daniel recibió una visión de Gabriel, el ángel, sobre las 70 semanas, un complejo calendario profético que muchos han tratado de interpretar. Estas semanas representan un periodo de tiempo en el que Dios llevaría a cabo su plan redentor para Israel y el mundo. Una de las figuras más siniestras en las visiones de Daniel es el cuerno pequeño, que crece entre los cuernos de la cuarta bestia. Este cuerno representa a un gobernante arrogante que desafía a Dios y oprime a su pueblo. Muchos lo ven como una figura del anticristo, el enemigo final de Dios. A pesar de las grandes visiones y sueños que Daniel recibió, una de las cosas más conmovedoras de su libro es su oración por su pueblo. Daniel intercedió por Israel, confesando sus pecados y suplicando a Dios por misericordia y restauración. Las visiones de Daniel culminan con una serie de revelaciones sobre los últimos tiempos. Habla de un tiempo de angustia sin precedentes, pero también de la resurrección de los muertos y la recompensa final para los justos. El libro de Daniel ha sido una piedra angular en la escatología cristiana, influyendo en la forma en que se entienden los eventos futuros, incluidos el Apocalipsis y la segunda venida de Cristo. Sus visiones de bestias, reinos y el Hijo del Hombre han dejado una huella imborrable en la teología cristiana. A lo largo de su vida, Daniel mostró una fe inquebrantable en Dios, incluso cuando enfrentó peligros mortales como el foso de los leones. Su valentía y su devoción a la oración lo convierten en un modelo de fidelidad para todos los creyentes. Miqueas y Amós, los profetas de la justicia social. Miqueas y Amós, aunque menos conocidos que Isaías o Jeremías, alzaron sus voces en defensa de la justicia en una sociedad fracturada. Ambos se enfrentaron a una élite poderosa que oprimía a los más débiles. Amós, un pastor de la región de Tecoa, fue llamado por Dios para denunciar la corrupción de Israel. Y Miqueas, proveniente de una aldea rural, clamó en contra de los líderes que explotaban al pueblo. Sus mensajes eran simples pero contundentes: el juicio divino caería sobre quienes vivían sin piedad ni justicia. Amós no era hijo de profetas ni se formó en un ambiente sacerdotal. Era un simple pastor y agricultor de higos en el sur de Israel. Sin embargo, fue llamado por Dios para confrontar la decadencia moral del reino del norte.
Amós presenció de primera mano cómo los ricos explotaban a los pobres, y su indignación ante esta injusticia lo llevó a declarar el juicio de Dios sobre la nación. Miqueas, oriundo de Moreset, una pequeña aldea rural, estaba profundamente consciente de las dificultades de la gente común. Denunció a los líderes de Jerusalén, los profetas corruptos y los jueces que aceptaban sobornos. Para Miqueas, la opresión de los pobres y la injusticia en los tribunales eran una señal de que el juicio divino era inminente. Como Amós, su mensaje era claro: el pueblo debía arrepentirse y cambiar su comportamiento. Tanto Amós como Miqueas vivieron en una época en la que Israel y Judá gozaban de cierta prosperidad económica. Sin embargo, esta prosperidad solo beneficiaba a unos pocos, mientras que los pobres eran cada vez más oprimidos. La corrupción de los líderes y jueces era rampante, y los profetas fueron testigos de cómo la riqueza generaba avaricia y maldad. Uno de los pasajes más memorables de Amós es su grito en contra de la falsa religiosidad. Mientras el pueblo de Israel seguía con sus rituales y sacrificios, Amós les recordó que Dios no se complacía con ceremonias vacías. Que fluya la justicia como un río, y la rectitud como un arroyo inagotable, exclamó. Para Amós, el verdadero culto a Dios se demostraba en la justicia social, no en sacrificios rituales. Miqueas, al igual que Amós, criticó a aquellos que creían que los sacrificios y las ofrendas podían sustituir la justicia y la misericordia. En un pasaje célebre, Miqueas se pregunta qué es lo que realmente espera Dios de su pueblo. Y la respuesta es clara: hacer justicia, amar la misericordia, y caminar humildemente con tu Dios. Para Miqueas, la fe verdadera debía reflejarse en la manera en que se trataba al prójimo. Amós tuvo visiones que advertían sobre la venida del día del Señor, un día que muchos en Israel esperaban con ansias, pero que el profeta describió como un día de oscuridad y juicio. Amós dejó en claro que este día no sería una celebración para los injustos, sino un tiempo de castigo para aquellos que habían oprimido a los pobres y desobedecido a Dios. Miqueas fue uno de los primeros profetas en anunciar la destrucción de Jerusalén debido a la injusticia y corrupción de sus líderes. Este anuncio fue chocante para su audiencia, ya que muchos creían que la ciudad, siendo la morada del templo, era invulnerable. Pero Miqueas advirtió que la ciudad no sería protegida si continuaba oprimiendo a los pobres y desobedeciendo a Dios. Amós no solo profetizó contra Israel, sino también contra las naciones vecinas. Su libro comienza con una serie de juicios contra Damasco, Gaza, Tiro y otras naciones por sus crímenes de guerra y explotación. Para Amós, la justicia de Dios no se limitaba a su propio pueblo, sino que abarcaba a todas las naciones. A pesar de sus duras advertencias de juicio, Miqueas también profetizó sobre un futuro reino de paz. En un pasaje famoso, Miqueas describe un tiempo en el que las espadas se convertirían en arados y las naciones no aprenderían más la guerra. Esta visión de paz y prosperidad sigue siendo una fuente de esperanza para muchos. Amós no solo predicó juicio, sino también restauración. Habló de un remanente de Israel que sobreviviría al juicio de Dios y sería restaurado. Este grupo fiel sería el instrumento a través del cual Dios renovaría su pacto con su pueblo. Tanto Miqueas como Amós se enfrentaron a la oposición de profetas falsos que predicaban un mensaje de paz y prosperidad inminente, en contraste con sus advertencias de juicio. Estos profetas complacían a los ricos y poderosos, ofreciendo palabras que tranquilizaban la conciencia de los opresores. El legado de Miqueas y Amós nos invita a levantarnos y ser la voz de aquellos que no tienen voz. En un mundo lleno de injusticias, es nuestro deber como individuos y comunidades actuar con valentía y compasión. Al igual que estos profetas, estamos llamados a confrontar la injusticia, defender la verdad y trabajar por un futuro donde todos puedan vivir con dignidad y respeto. Al finalizar este recorrido por las vidas y enseñanzas de Miqueas y Amós, reflexionemos sobre nuestro papel en la búsqueda de la justicia social. Que sus voces resuenen en nuestros corazones y nos impulsen a trabajar juntos por un mundo donde la justicia, la misericordia y la humildad sean los pilares de nuestras comunidades. El legado de los profetas y sus visiones. Los profetas del Antiguo Testamento fueron más que simples portavoces de Dios. Fueron testigos de realidades que iban más allá de la comprensión humana, revelando misterios sobre el futuro y la voluntad divina. Cada uno de ellos, desde Isaías hasta Daniel, tuvo visiones que advertían de la inminente destrucción o juicio, pero también ofrecían una esperanza renovada.
Fueron un vínculo entre lo celestial y lo terrenal, con la difícil misión de transmitir verdades incómodas. Las advertencias que traían no solo eran espirituales, sino que también cargaban consecuencias tangibles para naciones enteras. El destino de Israel, de Babilonia y de tantos otros pueblos se sellaba en sus palabras. Las visiones de destrucción no solo predijeron catástrofes, sino que sirvieron como recordatorios para la humanidad de las implicaciones de la desobediencia y la injusticia. Los profetas desafiaron reyes, se enfrentaron a la incomprensión de su gente y cargaron con el peso del destino de toda una civilización. Sin embargo, junto con sus advertencias, los profetas también ofrecían un rayo de esperanza. Incluso en medio del juicio, siempre había una promesa de redención y restauración. En las visiones más oscuras, como las de Jeremías o Ezequiel, había una semilla de renovación. Este equilibrio entre juicio y esperanza es lo que ha hecho que sus mensajes trasciendan el tiempo, resonando no solo con el pueblo de la antigüedad, sino también con nosotros hoy. En nuestra sociedad contemporánea, las visiones de los profetas siguen desafiando nuestra comprensión, invitándonos a reflexionar sobre el destino de la humanidad y nuestra propia responsabilidad en la justicia y el bien común. Los ecos de sus palabras continúan recordándonos que el poder del cambio está en nuestras manos y que nuestras decisiones tienen un impacto eterno. Sus advertencias no han perdido relevancia, en cambio, nos instan a vivir con propósito y fe. Al final, el legado de los profetas del Antiguo Testamento es mucho más que un relato del pasado. Son un llamado eterno a la justicia, a la fe y a la esperanza en un futuro mejor. Tal vez, su mayor legado es que nos invitan a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a reconocer que, a pesar de la oscuridad, siempre hay un plan divino guiándonos hacia la luz. Y con ese entendimiento, avanzamos, inspirados por las visiones de los profetas, hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. Gracias por acompañarnos en Relatos de Fe Eterna, no te olvides darle like y suscribirte, para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. Hasta la próxima, buena vibra.